Yo quiero referirme a dos votaciones que se dieron el día de ayer y que reflejan, a mi juicio, una forma muy errada de ver Chile que se ha instalado en la concertación. La primera de estas normas legales, la ley del royalty, en donde, recordemos, es una de las fuentes de financiamiento más importantes de la reconstrucción, en donde básicamente de lo medular se estableció la misma fórmula mejorada que el presidente Lagos presentó al Congreso para efecto de generar impuestos a la minería. Recordemos, porque esto hay que recordarlo una y mil veces, el presidente Lagos estableció un sistema de inviolabilidad tributaria por 8 años con una tasa adicional al impuesto global complementario que pagan todas las empresas, un 4% respecto a los ingresos brutos a la extracción de cobre, de las minerías, metálica y no metálica. Ese fue el concepto en su momento que el presidente Lagos planteó para financiar programas sociales. Lo que se hace ahora con un terremoto es extender esa inviolabilidad 8 años con una tasa que va a ir del 4 al 9%, o sea, mucho mayor que la que el presidente Lagos planteó. Y sobre todo entendiendo que estábamos con un problema de terremoto. El sentido común, la lógica, el chileno que está sufriendo, pero también el que es solidario, que está en regiones que no tuvieron terremoto, pero que saben lo del terremoto, de verdad yo pienso que no alcanzan a entender esta lógica negativa que se ha impuesto en la concertación. Hoy día la concertación se ha identificado con la actitud negativa de tratar de hacer zancadilla permanente a cualquier propuesta del gobierno. Si lo del royalty ya en sí mismo aparece un ánimo de perjudicar, lo del salario mínimo, que se intentó votar en contra y solo creo que al final los dos parlamentarios que votaron en el sentido inverso le salvaron la cara a la concertación, y ya es mucho más grave. En 20 años de gobierno de la concertación, en 20 años de gobierno de la concertación, la coalición por el cambio, que en ese momento éramos oposición, nunca objetaron el salario mínimo propuesto por el gobierno, nunca, porque entendíamos que en la difícil tarea de gobernar hay que siempre procurar el mayor salario mínimo posible sin que esto afecte al empleo en forma dramática, como lamentablemente lo hemos visto en otras circunstancias. Nunca objetamos porque entendíamos que el mínimo, y esto está en todas el mínimo de una oposición constructiva es colaborar con el gobierno en materia económica. ¿Y qué es lo que ha hecho la concertación? En la primera vez que tiene que votar el salario mínimo, la primera vez, ir en contra, a las patadas. Ojo, el año pasado el incremento real de remuneración del salario mínimo de la presidenta Bachelet fue el 0,7%, 0,7%, y votamos todos a favor para ayudar. Hoy día el salario mínimo propuesto es un 2,7% real, y eso da hasta 172.000 pesos, porque hay que considerar la inflación. Y ante esa situación, la concertación, la cúpula concertacionista vota en contra. Y solo el empate del senador Sabaj más del senador Navarro con posterioridad hacen la diferencia. ¿Por qué yo creo que esto es un tema que hay que vincularlo? Porque aquí ha nacido una nueva oposición. Estos días hemos visto, lamentablemente, cómo nace una oposición negativa, que cree mucho más en la zancadilla que en empujar el carro para el mismo lado. Y eso es lo que yo creo empieza ya a notarse en la ciudadanía. Y aunque pasó bastante desapercibido, si uno mira la encuesta, además del día de ayer, uno ve una cifra que es sorprendente, la más sorprendente a mi juicio de toda la encuesta. Independiente de su posición política, usted aprueba o desaprueba cómo está desarrollando su labor, y pregunta por la coalición por el cambio y por la alianza, porque por la concertación. En el caso de la coalición por el cambio, el 46%, para mí un motivo de orgullo, aprueba la forma como estamos desarrollando nuestra labor, y un 40% la desaprueba. En la concertación, y esto es inédito, el 32% aprueba
y el 52% rechaza o desaprueba la forma en cómo la concertación está desarrollando su labor. Entonces, este es el sentido común. Esto es lo que el chileno común y corriente está mirando. Está mirando que quienes son oposiciones cada vez son más desaprobados, porque en el fondo cada vez son más negativos. Entonces, aquí un capital que la concertación tenía, yo debo reconocerlo. Yo les quiero decir que esta encuesta hace 5 años atrás era completamente a la inversa, era exactamente al revés. Esta es la mejor demostración de cómo la concentración ha sembrado viento, está cosechando tempestades, porque en esta actitud de no, baja y tiene la más alta tasa de desaprobación de su historia. Nunca antes la concertación había tenido un 52% de rechazo. Y la explicación es una sola: el negar la sal y el agua a quien está gobernando.